Buenas salenas, señoras, caballeros y amigues no binarias. Sí, soy yo, vuestra querida Sandra, y vuelvo con una hora del cuento. ¿Hace cuánto que no hacía una hora del cuento? Os preguntaréis. Esta hora del cuento es muy especial porque es una historia real que tenía en el candelero desde que comencé a hacer historias del cuento. Horas del cuento. Es una historia real del lejano norte, de donde es mi familia paterna, y una historia de poder, amor y libertad, pero sobre todo de una princesa que no necesita príncipes azules. En Suecia, el país natal de mi padre, por allá por el siglo XVII, nació, creció y vivió una niña llamada Cristina. En un castillo a orillas del Báltico, con sus tíos. Su tío Johan y su tía Catarina, que era la hermana de su padre, y sus primos. Cristina era hija única y vivía con sus tíos desde que sus padres partieron al campo de batalla. Los reyes de Suecia se habían ido. El rey Gustavo Adolfo, su padre, a combatir contra el enemigo y por la libertad, y su madre, la reina María Eleonora, porque temía mucho perder a su marido constantemente. De modo que Cristina ahora vivía con sus tíos y sus primos. Eso sí, ella se carteaba mucho con sus padres y esperaba tener muy pronto noticias de ellos. Aquí hay una carta que les escribió. Cristina también tenía recuerdos bastante nebulosos. Uno era de que decían que cuando ella nació, las comadronas se dieron cuenta de que era una criatura robusta que rugía en vez de llorar y tenía la tez azulada. De modo que su padre, el rey Gustavo Adolfo, pensó que había tenido en un principio un hijo varón. Pero al darse cuenta que era una niña, pensó: será una princesa muy inteligente, pues nos ha engañado a todos. También se acordaba de cuando se fue con sus padres al castillo de Kalmar y dispararon los cañones. ¡Kabum! ¡Kabum! Y ella estaba con su mamá en el carruaje, y cuando dieron los cañonazos para que la guarnición del castillo saludara a la familia real, la reina Eleonora se hizo un ovillo en el suelo de la carroza, pero su hija estaba muy alegre y se ponía a saludar y a sonreír. Y entonces Gustavo Adolfo sacó a la pequeña del carruaje, la levantó sobre sus hombros, la presentó a los artilleros y dijo: la hija de un guerrero no tiene miedo a los cañonazos. Y volvieron a disparar los cañones otra vez para ella. También se acordaba de que solía montarse sobre la espalda de su papá y este se ponía a cuatro patas como si fuera un pony. Pero desde que se había ido a la guerra, aquello quedaba años atrás y solo quedaban las cartas. Era diciembre, principios de diciembre de 1632.
un día muy especial para Cristina porque tendría nuevas de sus padres y además sería su 6º cumpleaños. Cristina era Sagitario y recibía los regalos de Navidad frecuentemente con los de su cumpleaños. Qué suerte tenía, además de la de ser hija única, como una servidora. Sin embargo, aquel cumpleaños ella recibió una sorpresa que le cayó como un rayo y dio un vuelco a su vida. ¿Os imagináis qué le podía haber pasado a una niña tan pequeña para que su vida diera un vuelco tan revolucionario? Pues bien, comenzaron a revestir las cortinas, a cambiar las cortinas del castillo por cortinas negras y a revestir los muebles de crespón de luto. Y finalmente su tía la llevó a un rincón y le dijo: tengo que contarte algo, Cristina. Tengo que decirte algo muy importante. Mi hermano, tu padre, el gran rey Gustavo Adolfo, ha muerto en combate. En efecto, el 6 de noviembre, un mes antes más o menos, se había librado una batalla muy cruenta en Sajonia. En medio de la niebla tan densa, el rey sueco se había perdido entre enemigos que le reconocieron, le dispararon por la espalda y luego le acribillaron el pecho a disparos y a estocadas. Y ahora él estaba embalsamado en un féretro, en un barco camino a Suecia. Esto puede Cristina, como su única hija y princesa heredera, era la siguiente en la línea de sucesión. Pero como aún era tan pequeña, el consejero y mejor amigo de su padre, Axel Oxenstierna, reinaría como regente hasta que ella fuera mayor de edad. Cristina no podía procesarlo nada. Ella tan joven, y de repente el trono y la corona eran suyos. Pero eso no era todo. Si había alguien que tenía el corazón partido y hecho más que eso, hecho astillas, y que encima le había hecho sacar el corazón del pecho a su difunto marido y lo guardaba en un cofre. Y no quería que le enterraran en la cripta y le mantenían en una urna de cristal. Y se llevó a Cristina consigo. Era la reina viuda. Le decía: Cristina, dale un besito de buenas noches a tu papá. Y a pesar de que este olía a perfumes de embalsamamiento y estaba helado, ella tenía que besar a su padre muerto. Mientras la reina viuda, que no podía gobernar porque el consejero real, el regente, decía que estaba loca, y sus damas estaban todas desconsoladas. La habían llevado a otro castillo donde todo estaba aún más enlutado y donde estaba prohibido sonreír y pegar saltos y correr y divertirse, y donde tomaban vino y cerveza. Y a Cristina no le gustaban las bebidas alcohólicas, pero tenían un perfume de agua de rosas de Provenza que traían del sur de Francia, y eso que el centro de Europa seguía en guerra. Y Cristina se bebía el agua de rosas, y cuando su madre se enteraba se volvía tan furiosa que le pegaba.
Cristina solo podía hacer tenía una distracción. Le encantaba leer y absorbía nuevos idiomas, nuevas historias y nuevos conocimientos como una esponja. Finalmente el señor Oxenstierna se cansó de las locuras de la reina Eleonora. Fue a buscar a la pequeña Cristina para enviarla de vuelta con sus tíos, pese a que la reina sollozó e hizo enterrar de nuevo al rey Gustavo Adolfo, y que de nuevo metiéndole el corazón dentro, a pesar de que la pobre reina sollozaba, decía: no te lleves a mi hija, es todo lo que tengo de él, y no llores a mi esposo que le quiero tanto, no entierres a mi esposo que le quiero tanto. Pero él, severo, rígido, inflexible, separó a madre e hija y devolvió a Cristina con sus tíos. En cuanto a la reina loca, ella volvió aún más loca. Una vez estaba confinada en su castillo sin su hija y sin el cuerpo de su marido. Pero urdió un plan de fuga y se escabulló por pasadizos secretos y se embarcó para Dinamarca. De allí se embarcó para Prusia, su país natal en el norte de Alemania. Y estuvo viviendo en Prusia un buen rato, en una fortaleza en Prusia, en la fortaleza de Kustrin, sin que su hija supiera de ella, porque sabía que en Suecia no era bienvenida, porque no querían saber nada de ella. Bueno, ¿y Cristina? Ella regresó con sus tíos y sus primos y con el anciano regente que había sido la mano derecha de su padre y el casamentero que había llevado a su padre a Prusia para que él y su madre se casaran. Y se encargó de su educación y se encargó que Cristina aprendiera a disparar y a montar a caballo y a manejar la espada, además de idiomas, historia, cultura, todo lo que un príncipe heredero debe saber, porque Cristina era la única heredera al trono de Suecia y necesitaba ser educada como un chico. Y aquí están, como no, tío Johan y tía Catarina, y aquí Carlitos y Eufrosina. Carlitos, que iba a irse pronto a Francia a estudiar en París la carrera universitaria, a pesar de ser tan joven, porque la vida era mucho más corta entonces. Cristina volvió a su castillo de infancia con sus tíos. Aprendió mucho. Lo único que no le gustaba era el reverendo, que cuando éste escupía fuego y decía que el día del juicio final el Señor llamaría a los impíos a su siniestra y los arrojaría al estanque de fuego, donde el fuego nunca se apagaría. A Cristina no le gustaba nada lo de los infiernos ni el fuego eterno. Ella pensaba: cada uno tiene que tener derecho a creer en lo que piense, en lo que quiera, sin miedo a ningún castigo de ningún dios. Era una chica muy lista porque leía tanto y sabía tanto. A menudo salían a cazar conejos,
peor para los conejos, y Cristina montaba horcajadas y pasó de montar ponis a caballos hechos y derechos por los bosques de coníferas de Suecia. Suerte tiene este conejo que se le escapó aquí. Cuando por fin el primo Carlitos volvió de Francia, sucedió un golpe muy bajo a la familia. Y fue que tía Catarina se enfermó y falleció. Su tía la había querido más que su propia madre a Cristina, que la echó muchísimo de menos, igual que el resto de aquella rama de la familia real. Desde aquel entonces nada sería lo mismo. Los años pasaron y Cristina creció. Leía mucho en todos los idiomas y se interesaba mucho por la política y por la guerra. La guerra estaba cobrando cada vez más bajas, saturando los orfanatos y las residencias de veteranos. A veces los señores de la corte y de la regencia se quedaban dormidos y Cristina, que era muy mañanera, pero también muy trasnochadora y necesitaba muy poco sueño, estaba ya, antes del amanecer, estaba en pie, callejeando por los pasillos y dando pasos, trancos que hacían ruido y despertando el que es arriba, holgazanes. En las reuniones ella siempre esperaba hasta el final y escuchaba las opiniones de los demás. Ella estaba fascinada por cómo reaccionaban a su temperamento, porque ella era tan irascible y apasionada como su padre lo había sido. Pretendientes tenía mansalva. Tenía al conde de la Gardie, un sueco de ascendencia belga a quien su primo Carlitos había conocido en París. Tenía tenía este otro. Tenía a la condesa Eva, que era una damita de la corte que se había vuelto su dama de compañía. Tenía hablaba todos los idiomas de Europa y era muy físicamente activa, montando horcajadas con calzas y con sombrero. Se había vuelto así de joven adulta. Transgredió las reglas y vivió en plenitud. Mírala con su sombrero de ala ancha, con sus rizos rubios y sus ojos azul hielo, con su corbatín y con su fusta de equitación. Cristina de Suecia. Bueno, a los 18 años ya estaba lista para que la coronaran y pudiera decidirlo. Pretendientes, aparte del conde de la Gardie y de otros muchos, y de varios hijos varones y sobrinos del regente Heruxenherna, tenía a casi todos los príncipes solteros de Europa, fueran católicos o protestantes, queriendo pedir su mano. Pero ella sabía que si se casaba pasaría a depender de su marido, y tal vez si se quería demasiado a su marido se le partiría el corazón. Si le perdía, correría la suerte de su madre, a quien, por cierto, se puso a buscar pidiendo cartas. Quería que ella volviera a Suecia a visitarla y por fin, haciendo sus pesquisas, la encontró en la fortaleza de Kustrin, en Prusia.
Cristina vivió muchas aventuras. Hubo un momento que estando a punto de abordar un barco, tanto ella como el almirante de la flota se cayeron por la borda y tuvieron que pescarles. ¿Cómo no? Todas las cabezas coronadas de Europa estaban curiosas por la joven princesa sueca que iba a ser coronada reina, enviando embajadores y dignatarios. Al final, ella parlamentó con ellos, conversaron sobre que a pesar de que el regente y los demás consejeros querían que Suecia siguiera haciendo la guerra en el corazón de Europa, Cristina quería detener la guerra y firmar la paz y acabar con todo aquel conflicto que estaba devastándolo todo y había acabado con suficientes vidas. Al final, en 1648, a pesar de que el pueblo lo tenía peor que la nobleza, a pesar de todas las bajas y de toda la miseria, ella logró hacer que se firmara la paz en 1648. Se firmó la paz de Westfalia. La guerra había durado 30 años y como tal se llamó la Guerra de los 30 años. Se celebró con grandes fiestas el final del conflicto. Y entre tanto, su primo Carlitos ya había llegado a ser adulto y había llegado a ser un general bien distinguido. Cristina ya había pensado que iba a morir soltera y sin descendencia, así que tomó una decisión. Le nombraría a él príncipe heredero y siguiente en la línea sucesoria, y le buscaría una esposa. Así ese cabo quedaría al menos atado y bien atado. Su carruaje de coronación iba rodando por Estocolmo y Uppsala. Ella iba tan maquillada y tan cubierta de piedras preciosas que no se sentía humana, más bien como un árbol de Navidad. Tantos caballos, tan majestuoso el carruaje, tan numeroso el séquito. Sentía que no se merecía nada de aquello. Hubo fuentes de vino tinto. Hubo arcos triunfales efímeros. Hubo muchos gritos de larga vida a la reina. Y no solo eso, también la reina madre, María Eleonora, estuvo de cuerpo presente y pudo abrazar a su hija. Y fue bienvenida de nuevo en la corte sueca. En cuanto al anciano regente, se había retirado de vuelta a provincias. Cristina había notado que él ya era demasiado mayor y chapado a la antigua y además los dos había habido bastante fricción entre los dos, tanto por lo de la guerra como por otros asuntos de Estado y de política. Ella era más joven, más lista, más abierta de miras. Como por ejemplo cuando invitó a un pensador muy famoso de la época, un tal René, a que viniera a su corte y pasara las noches y las mañanas tempranas aquel invierno conversando con ella sobre su método. Todo iba bien en un principio, con nubes de calor saliendo de sus bocas mientras los dos conversaban, y René le decía que era siempre mejor avanzar, porque aunque vayas en círculos, al menos irás a algún lugar.
Pero René no estaba habituado al clima sueco en invierno. Cogió frío y se murió. Tal vez algunos simpatizantes del regente le dieran el veneno, eso nunca se llegó a aclarar. Pero Cristina también sintió mucho, lloró mucho su pérdida. A pesar de que Cristina era la única amiga que René tenía en la corte sueca y los demás no le echaban de menos. Todos decían, antes de irse a provincias, el regente había dicho, el señor Oxenstierna, que Cristina estaba loca, pero al menos era la hija del gran Gustavo Adolfo. Ella odiaba hasta este punto que le compararan con su padre. Era como que no pudiera ser ella misma. La fricción entre los dos se había vuelto inaguantable. Por eso se había retirado él a provincias. Cuando en vida de Gustavo Adolfo los dos habían sido jóvenes y habían tenido puntos en común. Pero entre él y su hija había una brecha generacional demasiado profunda. Pero entre Oxenstierna y la hija de Gustavo Adolfo, la brecha generacional era demasiado profunda. Sois la hija del gran Gustavo Adolfo y lo decidís, por supuesto, usted misma, dijo él antes de retirarse de la política para siempre. Cristina, por aquel entonces, se sentía incómoda. Dirigir un país, un reino, un estado nacional, no es tan fácil como parece. Ella quería ser aventurera, quitarse la corona, saltar del trono, recorrer toda Europa a placer. Hacer que coronaran rey a su primo Carlos y que éste se casara con la princesa Hedwig, a quien Cristina había elegido. Finalmente ella se decidió. Le entregó la corona a Cristina. Le entregó la corona a su primo, que siempre había querido ganar su corazón, pero que sin embargo tuvo que consolarse con haber conseguido el trono y una esposa de ella. Una mujer muy diferente a Cristina, muy superficial y frívola. Cristina misma recorrió el Benelux, recorrió Austria, Italia, visitó Francia y fue a morir al Vaticano. Está enterrada en San Pedro del Vaticano con todos los papas, a pesar de ser mujer y sueca. Tanto en Francia y en el Vaticano como en Suecia, ella se rodeó de artistas, literatos, científicos y filósofos y dio un gran impulso a la vida cultural, además de vivir en libertad e independencia y demostrar que ella no era de esas princesas que necesitan un príncipe azul, cumpliendo con dos lemas según los que había vivido. Uno de ellos dice: la vida es una corriente que siempre fluye hacia adelante. Y el otro dice: nací libre, viví libre y libre moriré. Y así fue su destino. El de la última reina de su dinastía. Una mujer poderosa, libre pensadora, y que espero que os haya inspirado.